algunos de los judíos exorcistas ambulantes, en el 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre, que estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera, eran 7, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sí? Ahora, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Dice: y era magnificado el nombre de Jesús, el del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pablo ministraba, ¿verdad? Dice que ministraba. Asimismo, dice, muchos de los que habían practicado magia trajeron libros y quemaron delante de todos, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Yo nunca había ido a tratar de verificar qué valor era. ¿Se imaginan? ¿Saben qué valor era? Más o menos, 8 millones de dólares. Los libros que se quemaron eran 8 millones de dólares. Bueno, cuando habla sobre el tema de Pablo, Pablo realmente era un hombre que predicaba y era sacrificado porque ministraba a la gente. Y bueno, ministraba, dice más adelante, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 20, en el versículo 21, testificando Pablo a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí la Biblia relata que Pablo tiene un discurso, y yo saqué un texto más. Mire lo que dice Pablo en el versículo 31 del capítulo 20. Por tanto, dice, velad y acordaos, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Quiere decir que estuvo 3 años ministrando en esa zona a todos, específicamente y a cada uno. Quiere decir que era una iglesia que realmente tenía un enfoque en la necesidad de que la gente esté sana. ¿Y qué es lo que nosotros estamos tratando realmente de hacer? Estamos tratando de volver al ministerio que Jesús le había dado en realidad a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando predicamos estamos abriendo la puerta por la gracia de Dios en Cristo. Estamos abriendo la puerta a la reconciliación con Dios, pero también a la restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida. De ministrar y liberar a la gente que está atada por el enemigo. Porque cuando vivimos en el mundo, practicamos las cosas del mundo y estamos infringiendo la ley de Dios. A ver, ¿por qué dice aquí? Testificando a judíos, Pablo testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿De qué? De las cosas que había practicado. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y de la fe, para deshacerla, yo lo agrego esto, en el nombre de Jesucristo. Nosotros le damos una iglesia que cuando aceptamos al Señor, todo está hecho. Está completado. Y lo que estamos recibiendo es la gracia. La gracia nos tiene que llevar a la santificación. La santificación es un proceso que nos va a dar la plenitud de poder estar parados y que el enemigo no nos toque. ¿Por qué? Porque dice así:
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No va a huir Satanás si nosotros realmente no hacemos una tarea de sometimiento. ¿Cómo es la tarea de sometimiento? Quiere decir que nosotros, mientras vivimos en el mundo, practicamos cosas del mundo, infringimos la ley de Dios. Hicimos infracciones. La ley de Dios, Dios es un juez justo. Si es un juez justo, tiene que hacernos pagar a nosotros el precio de las multas. Parecería que no tiene precio la multa, sin embargo, tiene una consecuencia. Y las consecuencias, si no las arreglamos, las debemos. Y si un área no está sometida a la autoridad del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Es un área que todavía gobierna el enemigo. Y si todavía tiene preeminencia, digamos, la autoridad de Satanás sobre nuestra vida, no podemos llegar a disfrutar lo que es el beneficio realmente de la salvación. Claro, es difícil predicar un mensaje y decir, mire, la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Pero está escrito en la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ¿cómo logramos la santidad? Es muy simple. Tenemos un abogado que está delante de Dios intercediendo por nosotros, por nuestras causas, y nosotros tenemos que aprender a ponerlas en las manos de Dios. ¿Sí? Es todo un panorama legal. Dios dictó leyes y puso juicio por las leyes que puso. De tal manera que dice, bueno, si tú obedeces la ley, serás bendecido, tu hijo, tu hija, después de tu heredad, todo. Pero si no, si transgredieres la ley, serás maldecido. Ahora, Dios maldice, no, Dios nos maldice. Nosotros nos maldecimos a nosotros mismos por entrar en cosas que no están dentro de los canales de Dios. Ahora, si nosotros no predicamos esto, no estamos predicando lo que Dios quiere. ¿Sí? Cuando leímos la escritura donde dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestidos del nuevo hombre que está, ¿cómo? Creados en un Dios. Y lo primero que dice, si vamos de vuelta a Hechos, a Hechos, sí. Fíjense lo que dice. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados en un Dios, ¿en qué? En justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que la justicia, si yo me pongo en justicia, me estoy santificando. Estoy eliminando todas las causas que el enemigo puede tener en contra mío. Y estaba leyendo justamente este pasaje de Efesios, y hay una parte donde dice el Señor, Pablo, en el capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto parecería que Pablo lo está diciendo para aconsejar al matrimonio, pero dice, hablo de esto referente a la iglesia. Vamos a ver. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Y fíjese lo que sigue, dice, como el Señor, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas de usted a su marido en todo. Pero quiero relevar esto, dice, marido, amad a vuestras mujeres. Y viene la otra parte, miren lo que dice,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Es importante la santificación, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Es importante que sea santa y sin mancha? Sí, para presentársela. Tiene que ser santa, sin mancha. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aleluya. Toma el concepto, pero va a la necesidad que tiene la iglesia específicamente de santificarse, de ser pura, de ser sujeta, de ser llena de la presencia de Dios, vivir realmente como Dios quiere. ¿Por qué? Porque aún todos estos comparativos, digamos, todas estas comparaciones que hace, son referentes al qué, cómo tiene que funcionar la iglesia. ¿Cómo tenemos que funcionar? Sin arrugas, sin mancha, limpia, para presentarnos delante de Él el día que venga a buscar. Así que la liberación es el verdadero ministerio que tenía el Señor. En la verdadera iglesia que el Señor realmente desea. ¿Por qué? Porque sin el abogado fiel no nos podemos despojar de los compromisos que tenemos con el enemigo. La infracción de la ley de Dios no nos lleva simplemente a un pecado y no tiene consecuencias. Tiene consecuencias y consecuencias serias. Si nosotros no miramos realmente de santificarnos, de ponernos dentro de la voluntad de Dios, entonces tenemos que tomar lo que dice Pablo, dice el Señor, Efesios, Pablo. Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener conciencia de que tenemos que eliminar todas las cosas que afectan a nuestra vida. Y cuando uno habla de las cosas que afectan a nuestra vida, tenemos que estar hablando de todo lo que hemos vivido y participado en este mundo. Los varones, que son los gallos de los gallineros, ¿sí?, que pretenden tener toda la gallinita bajo su poder, no se dan cuenta que lo que hacen es sumar situaciones en sus vidas que los tienen comprometidos y atados. Porque miren, un demonio, y perdonen que hable de demonio, pero tengo que decir, no puedo hablar de los de corbata, tengo que hablar de demonios. Los demonios no toman autoridad en una vida si la vida no le ha dado la oportunidad. Y nosotros, cuando andamos en el mundo, somos aquellos que abrimos las puertas para darle la vida al enemigo. Es difícil a veces explicar, pero el sexo, que es lo que más se ama en la vida, es el que produce más ataduras. Cuando dos personas se unen, quedan en una sola carne. Y al quedar en una sola carne, si bien un espíritu no puede manifestarse en dos personas a la vez, pero cuando están unidos en una sola carne, tiene potestad sobre los dos. Es la única forma. Así como se transmiten las enfermedades, se transmiten también los espíritus, siendo una sola carne. Y
Las personas no saben que si han tenido muchas experiencias, tienen muchas ataduras. Y estas son las cuestiones que muchas veces no se contemplan dentro de las iglesias. Predicamos el mensaje de salvación y decimos, el Señor me perdona todos los pecados. Y es verdad, el Señor me perdona todos los pecados. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos la gracia de Dios, que es aceptar a Cristo, que fue nuestro sustituto en la cruz, somos salvos. Pero entramos en la primera fase, que es nuestra reconciliación con Dios, para luego vivir la santificación. Necesitamos santificar Dios lo que es. Pero hay un punto, ahí está el resultante de lo que es el pecado, que es la consecuencia que nosotros lo dominamos o retenemos porque tenemos libre albedrío. ¿Qué es nuestro libre albedrío? Aquel que nos permite tomar las cosas o no tomarlas. ¿Sí? Cuando hablamos de pecado, nosotros permitimos, nosotros hemos cedido nuestra autoridad. Entonces, al ceder la autoridad, el enemigo tiene dominio sobre nuestra vida. Nosotros mismos que hemos dado ese dominio, tenemos que estar renunciando delante del Señor y pedirle perdón. Como dice la palabra, y Pablo explica, buscar el arrepentimiento delante de Dios que nos lleva al perdón del pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es todo un proceso y a veces no lo queremos hacer. Acepté a Cristo y ya está. No, acepté a Cristo y se me abrió la puerta para poder entrar en libertad en la presencia de Dios y eliminar todas las cosas que el enemigo tiene en la mano para poder aprovecharse de nosotros. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar. ¿Cómo se renuncia? En el nombre de Jesús. ¿Qué se renuncia? A toda atadura sexual, espiritual. ¿Qué otra cosa? A todo temor. El miedo es una puerta abierta para el enemigo. ¿Qué más? Temor, sí, temor, muchos temores. Hay mucha gente que, miren, justo si hubiera estado Lizzie me ayudó, yo no hablo inglés y tratamos una morenita, una chica que vivía atormentada por demonios. Entonces, la pregunta que le hago, ¿viste alguna película de terror? Bueno, no digo que me agarró terror a mí en el sentido, pero me quedé asombrado. Me trajo una lista y fueron 250 películas de terror que había visto y que estaba atada con cada una de ellas por situaciones de temor. Y Lizzie me hizo de traductora. Tuvimos que hacerle renunciar a 250 películas por el terror que había. Era atormentada, ya no podía dormir casi. ¿Sí? Los miedos, aún de circunstancias, abren la puerta al enemigo. El odio, el rencor, la raíz de amargura. ¿Sí? Y después está la parte de lo que significa haber ido delante de la consulta de divino, hechicero, brujos. ¿Sí? Que todo, miren, yo no voy a dejar de olvidarme de esto. Yo tenía a mi tío que era cristiano, que era creyente, pero no se hablaba de esto en la iglesia. Que llevó a la mujer a ver a todo curandero y por haber, porque para él, si tenía a la persona un don de sanidad, era de Dios. Y eso es por no hablar
de que hay sanidades que no son de Dios. ¿Sí? Hay personas que reciben poderes, bueno, no voy a explicar lo que hace Satanás, ¿sí? Pero día determinado y oraciones delegados, o sea, yo lo tengo, te lo paso. Y son poderes de sanidad, pero no que vienen de parte de Dios. Y así trabajan los curanderos. Y uno, si no ha ido de curandero, ha ido de adivino, si no ha ido de adivino, fue al espiritista. Yo me acuerdo que fuimos a ver una vez un médico donde se atendía mi suegra. Así que llegamos con Margarita, me acuerdo, y me saluda, bueno, presenta a mi suegra, y eso. Digo, bueno, mire doctor, yo tengo, no, dice, no me diga nada, no me diga nada. Se fue detrás salió, se fue no sé a qué, y cuando volvió me dice, usted tiene un pinzamiento en la quinta lumbar, tiene esto, tiene esto. Era espiritista. Y no sabía que era espiritista. Y era espiritista. Era un médico que el diagnóstico era perfecto, pero te estaba sometiendo a una autoridad. ¿Entiende? Uno muchas veces sin darse cuenta se mete donde. Así que no sé si haber dicho todas estas cosas le ha producido la posibilidad de acordarte de algunas cosas que todavía no puede haber renunciado, menos en oración.